seguimos en La Mira, seguimos trabajando el tema de los procedimientos de cesárea, entender por qué Uruguay tiene unos niveles tan altos de embarazos que llegan a su fin utilizando este instrumento. Estamos con Alejandro Ferreiro y en este bloque recibimos a Fernanda Putti, obstetra partera, jefa asistencial del Hospital Pereira Rosell. Ex. Bienvenida. Bueno, Ale. Fernanda, para aprovechar al máximo el tiempo, estuviste escuchando el bloque anterior. ¿Tenés una visión que nos pueda tranquilizar de los datos que hay de partos por cesárea en Uruguay o tenés una visión de que hay que ajustar mucha cosa para humanizar el proceso? Tratando de ser optimista, primero gracias por la invitación. Me parece sumamente relevante poder trabajar estos temas para que la sociedad en su conjunto pueda discutirlos y trabajar. Nos falta un poco de discusión, me parece, ¿no? Exactamente, nos falta bastante de discusión. Yo creo que hay muchos profesionales que están interesados en la temática, que trabajan este tema de manera consciente, pero que también falta una pata fundamental, que es las mujeres que también trabajen este tema para poder abordar o hacer consciente qué es lo que pasa o cuáles son los caminos que nos llevan a esta realidad. Sería tonto desconocer que en un mundo donde hay unas diferencias notorias en términos de género, que en este no lo hubiera. Exacto. Y por eso se pueden explicar varios de los fenómenos en los cuales vemos este índice de cesárea. Primero, Ricel Suárez hacía una definición de lo que era la violencia obstétrica. La violencia obstétrica no solamente está determinado por componentes físicos, sino que tienen que ver también por lo que tiene que ver las características de estar ante profesionales de la salud, donde lo que decimos y lo que hacemos tiene una significancia y una relevancia distinta. Entonces, a veces un comentario, una opinión puede determinar conductas en las personas sin tener una intención, sin pensar en generar un daño, pero una duda, una cara distinta, alguna característica que genere preocupación puede hacer que la persona, ante situaciones de riesgo, no quiera exponerse o exponer a su hijo a determinados riesgos. Otra de las cosas que también mencionaba la doctora tiene que ver con las características sociales, la inmediatez de obtener resultados. El tener que estar varias horas en trabajo de parto, con dolor, con características que no está democratizado para todas las instituciones. ¿A qué podemos acceder para los alivios del dolor? Hay instituciones donde han incorporado en sus prestaciones, por ejemplo, la analgesia del parto. Y yo no es que me embandere con la analgesia del parto. Creo que todas las instituciones deberían tener los mismos derechos y la opción. Y que haya mujeres que puedan optar por eso y mujeres que no, porque en realidad el poder tener esa posibilidad puede ser que capaz que no lo necesita, pero el saber que puede contar con esa opción puede ser algo que la tranquilice y haga que enfrente de manera distinta esa situación. Y no tenerla es perder autonomía, además. También. De decisión, porque en ese momento también uno, supongo, que colapsa un poco. Lo que pasa es que yo creo que hay diferentes caminos en los cuales tenemos que transitar. Y podemos pensar en características a corto, mediano y largo plazo. Si yo quiero tener una incidencia ahora, podría decir, bueno, pongamos analgesia en todas las instituciones como una forma de pensar en herramientas para el alivio del dolor. Pero te puedo decir que en realidad mucho mejor sería poner parteras uno a uno. Claro. Porque si yo puedo dedicarme a una sola paciente las 8, 10, 12 horas que dure el trabajo de parto, lo más probable es que no precise analgesia. Y las instituciones quizás no quieran que todos los partos sean de 10, 18 horas tampoco. Pero es que no lo van a hacer si pudiéramos lograr tener varios caminos o procesos previos. Por ejemplo, otra de las cosas en las cuales el Ministerio ha trabajado, pero que debemos trabajar mucho más, es en la preparación para el nacimiento. Claro. La preparación para el nacimiento, todavía no alcanzamos los índices que necesitamos de que todas las mujeres participen activamente de la preparación. ¿Cuándo debería comenzar esa preparación? Alrededor de las 20 semanas. En realidad, la preparación comienza desde antes de embarazarse, claro, ¿no? Claro, desde que uno supuesto. planifica, se prepara, o cuando no planifica, toma la decisión de continuar con el embarazo. Pero sí es importante entender que todo ese tiempo hay cosas para hacer, recibir información, trabajar con otros profesionales, y que esto de la información está también muy subestimado a veces
no digo, no hay que generalizar nunca en estos temas, pero sí es que a veces decimos, bueno, mi abuela parió, cuando llegue veré qué hago, y en realidad nos hemos alejado mucho de esas instancias donde seguramente esa abuela vio parir a su madre, a su hermana, a su tía. Entonces los conocimientos entre mujeres fueron muy distintos a los que con los que contamos hoy. Es verdad que las mujeres se embarazan más tardíamente, que tienen menos número de hijos y todas esas cosas. Que quieren volver al trabajo rápido. Sí, a veces. Yo creo que eso es falta de información. Perfecto. Porque en realidad si sabemos que la recuperación después de un parto es que a las 4 o 5 horas estás caminando y no te duele nada, y después de una cesárea tenés un posoperatorio de una recuperación de un mes, no sé si las mujeres conscientemente, con toda la información a la mano, sería su primer opción. Las cesáreas lectivas no es lo que inclina la balanza. Lo que inclina a la balanza son otros factores que tienen que ver con las condiciones en las cuales se llega al momento del nacimiento, con la información que se tiene, con los miedos que se han trabajado, con experiencias en su entorno que no fueron atendidas a tiempo. Mi hermana tuvo una mala experiencia, entonces creo que la cesárea me va a evitar esa mala experiencia. Claro. Entonces, en realidad, no estamos abordando, pero eso, como lo hablaban hace minutos, no se puede abordar cuando está con contracciones y 3 centímetros de dilatación. Eso hay que abordarlo en el embarazo, de explicar por qué es lo que te está generando este miedo, trabajémoslo, pensemos en un equipo interdisciplinario. Cuando tú planteabas los índices de cesárea en otros países, veamos quién asiste mayoritariamente los partos en esos países donde hay menos índice de cesárea. Y entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es que los equipos son complementarios. Nosotros no tenemos competencia con el ginecólogo, con el neonatólogo, con el pediatra. No, somos un equipo que atendemos cosas distintas. Las parteras tenemos la experticia, toda nuestra formación es atender y trabajar en el parto fisiológico, que también me gustaría hacer la diferencia en lo que es a lo que se le llama el parto natural. El parto natural es que yo deje a la mujer y que pase lo que tenga que pasar. Y eso no es lo que hacemos. Nosotros asistimos a un parto fisiológico, donde acompañamos, controlamos y acompañamos a la mujer a que tome las mejores decisiones. Y cuando se transitan en esos caminos, es poco probable que una mujer solicite una cesárea. Ahora, por suerte existe la cesárea, porque salva vidas, es real, pero tenemos que usar la herramienta en su justa medida. Ahora, si vamos a esos números del 52% y una recomendación de un 15%, estamos hablando que ese 15% es el que salva vidas, es el que reduce los riesgos, tanto para la madre como para el bebé. Pero después tenemos el grueso de las cesáreas en Uruguay, que podríamos decir, como superan ese porcentaje, son innecesarias. De esas cesáreas innecesarias, ¿qué tanto dependen de la paciente y qué tanto son promovidas por los propios equipos médicos? Claramente no tenemos un estudio que nos pueda aseverar eso, me encantaría, pero no lo tenemos. Pero lo que sí es que yo los invitaría a pensar en la distribución de los índices de cesárea, ¿no? O sea, claramente están a la vista, son públicos y se puede saber cuáles son las instituciones donde tienen una menor tasa de cesáreas. La doctora Rizel, que es justamente directora de la maternidad referente, tiene alto riesgo permanentemente y sin embargo no llega a los índices de cesárea a nivel nacional. Entonces, capaz que soy muy atrevida, pero es invitar a reflexionar sobre lo que tenemos adelante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que en determinados lugares haya mayor demanda, mayor índice de cesáreas y en otro menos? Claro. Entonces, que esto, vuelvo a decir, no tiene que ver con ponerle todas las fichas a un único evento o a una única causa. Creo que en algunos ámbitos se suman muchas cosas. Se suma la demanda de la mujer, se suma las condiciones del nacimiento, se suma la tecnología que se está usando en determinado lugar, porque no se puede hacer la relación esto es mejor o esto es peor. Creo que eso sería también reducir muchísimo el problema. Creo que se van sumando causas y que deberíamos analizar caso a caso. Yo creo que el Ministerio estaría bueno en esto de sumar al análisis causas de las mujeres, causas de las instituciones y causas de los profesionales. De hecho, tiene una recomendación del año 2018 que es muy buena, que la realiza tanto para los
los prestadores como para los profesionales, donde hace recomendaciones muy fuertes, muy significativas y que incluye por primera vez la definición de plan de nacimiento. Porque en nuestro modelo de atención en nuestro país también lo que sucede es que vos te controlas el embarazo con una persona, todo, haces la confianza, le contás tus dudas, tus preocupaciones, tu historia familiar, y el día que llegás al nacimiento te enfrentás a personas que no conoces. Esa persona que estaba ya no está. Exacto. Entonces, claro que da inseguridad, obvio, claro que da miedo. Entonces, no estamos utilizando o no estamos aprovechando una herramienta fundamental que es el plan de nacimiento. Que el plan de nacimiento no es para un parto, es para el nacimiento, donde puede poner la mujer y su familia expectativas, necesidades, características culturales que requiere para poder tener un nacimiento dentro de su cultura y dentro de sus creencias. Entonces, esas herramientas que existen, que no es un invento uruguayo ni de las parteras, sino que ya existen a nivel mundial, los estamos subutilizando. Entonces tenemos que mejorar la preparación para el nacimiento, tenemos que mejorar la comunicación con las mujeres, tenemos que utilizar mejor la herramienta del plan de nacimiento y debemos, como siempre, mejorar el trabajo en equipo. Eso, por más que lo hagamos bien, siempre lo vamos a hacer mejor. Entonces, cuanto más trabajemos en equipo, parteras y ginecólogos y ginecólogas, mejor también va a ser el apoyo y la contención. También es iluso pensar que en este proceso que nos llevó a estos guarismos, todo se hizo con buenas intenciones. Digamos, porque es cierto que para una institución, supongo que tener en un día partos de 16 horas y tener cesáreas de 1 hora, debe haber un factor económico que está pesando, a no ser que me puedas asegurar que no, que todo esto no llegamos acá de casualidad. Nadie puede asegurar, creo, que eso, pero tampoco creo que esa sea la explicación. Perfecto. Porque, por ejemplo, yo gano lo mismo si tengo un trabajo de parto de 2 horas, de 6, de 8, porque a mí me pagan la guardia. Entonces, si yo en esa guardia... ¿Haces 1 o 10? 1 o 10, a la institución no le cambia mi salario. El ginecólogo, sí, tiene diferencias en cuanto a la actividad quirúrgica que realiza y el apercibimiento por los partos, pero lo mismo, en realidad, en lo que ganaría sería si hace más cantidad, pero no necesariamente en la duración. Okay. Ahora, claro, la cesárea es un procedimiento que requiere menos tiempo, pero vuelvo a decir que no creo que esa sea la causa porque también expone a los médicos quirúrgicos a mayores riesgos. La probabilidad de que un parto se te complique posteriormente nunca es 0, pero es menor que una cesárea. Entonces también te expones a mayores riesgos. Okay. Entonces, creo que en realidad se explica más por las condiciones que por directamente la remuneración. De hecho, se han hecho algunos estudios ya hace bastantes años, que no recuerdo los datos, pero no explicaba directamente la remuneración como una causa. Por mucho tiempo se le trató de dar como esa causa. Es verdad. Pero entonces la solución vendría por un tema cultural, de un proceso mucho mayor que implicaría una educación previa, un acompañamiento. O sea, ¿tenemos las herramientas para hacerlo? Las herramientas las tenemos. ¿Y por qué seguimos con estos guarismos? Porque Estados Unidos, cuando vio hace unos años que crecía, decidió mantenerse en 30 y se mantuvo en 30. Pero hizo cosas. Puso parteras. No tengo más que agregar. Hay cierta tendencia. ¿Cobran mucho las parteras? No. Sobre todo pensando en hogares, en mujeres de mayor nivel educativo, mayor nivel de ingresos también, claro, hacia buscar experiencias de parto más humanizado, más autónomo y con... Bueno, hay cierta tendencia hacia eso, pero también existen otras tendencias hacia quizás hasta... irse hacia el otro lado, ¿no? El parto en la casa, el correr riesgos que, también por cierta desconfianza que se genera sobre la institución médica, sobre el instituto del médico en sí. ¿Qué tanto también contribuye todo esto a...? Sí, yo creo que en nuestro país no son fenómenos que en tasas globales modifiquen los indicadores. Sí son efectos que se ven y que todos conocemos,
pero creo que no son los principales casos los que modifican o aumentan o disminuyen. Creo que las causas por las cuales se explica son las mismas, ¿no? Así como generan desconfianza y se retiran del sistema de salud, a veces se quedan en el sistema de salud porque les da miedo tener un parto en domicilio, pero entonces asumen los menores riesgos pensando que están haciendo lo más fácil o lo más seguro. Entonces, creo que ahí el análisis de pensar en la educación, en cambiar los modelos asistenciales en cuanto a dar los tiempos al trabajo de parto, dar una contención mucho más personalizada. Esto de la Organización Mundial de la Salud dice que cada 2 trabajos de parto una partera, y es algo que también desde la Asociación Obstétrica se planteó hace poco para poder modificar lo que es el acompañamiento y la regulación de nuestra profesión, porque creemos que el camino está por ahí, en mejorar esos procesos para que las mujeres se sientan más seguras, más contenidas y confíen en sus propios procesos. Fernanda, rapidito porque tenemos que terminar. ¿Es una casualidad que cuando le comenté a amigas que venía a hacer esta nota, varias de ellas me dijeron, ay, qué bueno, porque no sabes lo que me pasó a mí? ¿Es una casualidad que me pasa a mí? No. Ok. No. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Ale. Por favor. Seguimos ahí después de una tanda.